hipnosis regresiva es un estado, porque realmente es conectar con un estado de conciencia donde hay una integración entre hemisferio izquierdo y derecho, hay un equilibrio de hemisferios y yo voy a conectar y a contemplar energías, es decir, informaciones que están muy en el inconsciente y también que están muy hacia arriba. Pero muchas veces nosotros sentimos o creemos que conectar con regresiones es conectar con cosas que nos han pasado, pero hay veces que el propio ser empieza a traerte información que son de otros planos superiores, de otras dimensiones, no de lo que a mí me pasó en esta realidad, en otras líneas de tiempo, pero en esta realidad, ¿vale? Eso también lo podéis sentir en el ejercicio de la hipnosis regresiva, ¿vale? Entonces, trabajar con la hipnosis te da la capacidad de observar la realidad entendiendo que somos infinitos. Porque es esa infinitud la que nos hace sentirnos que somos espíritus, encarnados en un cuerpo, que no somos lo contrario, ¿vale? Entonces no somos un cuerpo que tiene espíritu, no, somos un cuerpo, somos una encarnación de un espíritu, de una energía que se va como a de alguna manera, como materializar, ¿no? O a encarnar en un cuerpo, ¿ok? Entonces ese cuerpito va a tener mucho, pero muchísimos registros de otras líneas de tiempo, ¿vale? Eso que llamamos vidas pasadas, que realmente no son vidas pasadas, son líneas de tiempo que nosotros estamos viviendo y que somos y que de alguna manera estamos trayendo a la conciencia y a mi presente que han existido o que están existiendo, ¿vale? Cuando, cuando sacamos, extraemos, liberamos todos esos patrones o todas esas memorias, lo que nos damos cuenta es de que yo no soy solamente lo de ahora, sino yo heredo y traigo muchísimas informaciones de otras existencias, de otros códigos, de tu propia familia, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Que somos seres espirituales, que no somos seres solamente carne y hueso, sino que tenemos un montón de códigos que no existen de nuestro presente o de nuestra única existencia. Es decir, no hay una única existencia para el ser. Hay infinitas existencias con infinitas probabilidades. ¿Vale? El segundo módulo que vamos a hacer va a tener que ver con la respiración. ¿Y por qué hacemos el segundo módulo la respiración? Porque la respiración es para mí realmente es la entrada a la vida. Es así. Es decir, nosotros cuando conectamos con la respiración, la primera información que se fragua o de alguna manera se impregna en nosotros cuando accedemos a dar a luz es con la respiración. Es el primer aliento de vida, ¿vale? Cuando nosotros conectamos con la respiración hay una decodificación de información brutal. Cómo respiro está como o sea, está imantando, está dejando huella cómo yo me comporto, cómo yo pienso, cómo yo me emociono. Es decir, mis emociones y mis pensamientos están de alguna manera imantados en mi forma de respirar. Por eso cuando yo hago una respiración que intervengo en mi patrón normal de respiración, van a aparecer de todo. Va a aparecer llanto, va a aparecer miedo, va a aparecer expresividad, expansión, creatividad, lo que sea. ¿Por qué? Porque un patrón está condicionando cosas de nosotros. Cuando yo abro y modifico la respiración en diferentes pautas, con diferentes como ejercicios, el ser empieza a liberarse y libera un montón de emociones, de pensamientos, de patrones, un montón de cosas. Y nos damos cuenta de un montón de cosas que tenemos en el propio inconsciente, ¿vale? De hecho, si nosotros, por ejemplo, tenemos una situación de estrés y es prolongada en el tiempo, el patrón de vibración, el patrón de respiración, el patrón de vibración nuestro está modificado. Es decir, no es lo mismo cuando Verónica está sin estrés, sin ansiedad, en un momento a lo mejor muy bueno o a lo mejor de vacaciones, que llevo un mes de vacaciones y estoy tranquila, que cuando Verónica empieza a trabajar con los niños, con el trabajo, con la comida, con la pareja. No es lo mismo. Muchas veces mi patrón de respiración cambia, se modifica. Y esa modificación lo que hace es que genere unos comportamientos, unas emociones determinadas. Con lo cual, si yo modifico mi patrón de respiración, también estoy modificando mis experiencias emocionales, mis experiencias mentales. ¿Entendéis esto?
Sí, ¿no? Entonces, el segundo módulo lo va a dar mi pareja y es justamente para entrar en respiraciones somáticas, respiraciones conscientes, respiraciones holoscópicas, de rebirthing, para entrar a través de la respiración en partes inconscientes y también para generar, ¿cómo diríamos? Como generar expansión, ¿vale? Normalmente nosotros respiramos de forma contractiva. Cuando tú estás abriendo el patrón de respiración a una energía expansiva, lo que haces es que yo me estoy sintiendo mucho mejor en mi existencia. Y eso no solamente a nivel emocional, sino incluso a nivel bioquímico, a nivel fisiológico. Mi fisiología está cambiando porque yo le estoy dando una información nueva o estoy dando un nuevo oxígeno, ¿vale? Ya he dicho los tres, la meditación, vale. Y el último es el de la intuición y el inconsciente, que es a través de los registros acásicos vamos a trabajar todo lo que es la parte, cómo bajar, cómo descender información de la parte de los registros acásicos, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y vamos a entresacar pues energía, informaciones que tienen mucho que ver con todo lo que el alma ha acogido en su seno, sus registros acásicos, y vamos a poder como desentrañarlo, vamos a poder como hilarlo y entender un poco más qué, de qué va nuestra historia. Realmente es como, ¿cuál es nuestra historia actual? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué karma es definitorio en nosotros? ¿Qué tipo de relaciones tenemos con mi familia, con mi trabajo? O sea, todo esto se va a trabajar a través de la intuición y de los registros acásicos, ¿vale? O sea, es potente, porque realmente, o sea, ya os daréis cuenta, es muy potente, porque vais a estar como una lavadora, todo el día dando un montón de giros de vuelta. Espero que los giros sean evolutivos, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una formación que tanto es para que tú puedas llevarla al otro, ¿no? Es decir, si tú eres, por ejemplo, psicóloga, terapeuta y quieres traerla al otro, lo puedes hacer porque vamos a dar como las herramientas para que tú puedas trasladarlo o extrapolarlo a tus clientes o pacientes, pero también un trabajo interno, un trabajo para ti, para dónde yo estoy, cómo estoy y cómo yo puedo evolucionar en mi desarrollo espiritual, ¿vale? Algunas de vosotros me dijisteis, pero yo seré capaz de seguir esto porque yo no tengo mucha idea o porque yo no estoy muy relacionada, familiarizada con los términos energéticos, tal. Todas vais a poder seguir. En primer lugar, porque todos lo que realmente hacemos es un recuerdo. Es que estamos recordando. Cuando empecemos un poco como a conectar con esto, pues con estos contenidos, os daréis cuenta que estamos recordando, que esto ya lo sabemos. Y habrá herramientas que os diga, "Jo, esto, wow, me es muy fácil". Y habrá otras que diga, wow, esto me cuesta más trabajo porque sois más duchas, más ágiles, más diestras con unas cosas que con otras. Por eso se dan muchas herramientas, ¿vale? Pero que sepáis que todo esto que vamos a trabajar, sinceramente, es la base. O sea, es la base. La inteligencia intuitiva es la base del sentir, de la sensibilidad y de todo lo que no es la mente, pues la mente inferior, por decirlo de una manera. Entonces, todo lo que vamos a trabajar es entrar en lo profundísimo del ser, ¿vale? Yo creo que muchos de vosotros me conocéis, algunos me conocéis bastante, y a mí no me gusta ir de puntilla por las cosas, me gusta como entrar mucho en la profundidad, pero también como con un tono muy natural, no de trauma, no, sino es algo como muy de familia. Realmente es como crear una familia y estar como muy a gustos todos, compartiendo y trayendo a nuestro consciente qué nos está pasando, en qué queremos evolucionar, qué nos está limitando o qué nos está quebrando, ¿vale? Entonces, sentiros como muy a gusto y muy cercanos en querer, ¿no? Preguntar, formular. Tenemos un chat para que estemos como trayendo información, compartiendo información y dudas, preguntas, cualquier cosa que queráis, bienvenido, ¿vale? Por ahora, ¿hay alguna dudita o alguna pregunta antes de empezar? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? Ok. Vale, pues vamos a empezar. Voy a empezar a compartir una pantalla. Vale, ahí va. Voy a compartir.
Y voy a ponerlo. Ok, vale. Bueno, pues como ya os he dicho, vamos a empezar a desarrollar nuestras capacidades espirituales. Tenemos muchas capacidades, nosotros hemos elegido esto porque siento que son pilares fundamentales de nuestro despertar o de nuestro desarrollo, porque muchas ya estáis más que despiertas, pero de nuestro desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente, para mí, esta maestría, mira que la maestría de los registros acásicos es mi tema, que es mi temazo, ¿vale? Pero esta es una maravilla, de verdad que es una maravilla porque es un caramelo y es la sensación de, es el entendimiento de que voy a deconstruir mi realidad física y voy a entender que hay muchas más, o sea, hay muchas más posibilidades, hay mucho más futuribles que tienen que ver con el sentir y no el pensar. ¿Vale? Entonces, todo el tiempo vamos a deconstruir cosas, vamos a sentir que hay otras cosas. Entonces, pongo esta frase porque me encanta que actuar según lo que pensamos es el error, actuar según lo que sentimos es el camino. Entonces, todo este máster es para que nos demos que hagamos ese tránsito del paso del pensar al sentir. Y sentirnos la emoción, ¿eh? Sentirnos es emocionarme. Sentir es desarrollar esta sensibilidad, esa percepción, ¿vale? Cuando hablamos de capacidades espirituales, estamos hablando de esto de conectar con planos superiores de conciencia, conectar con el desarrollo de la intuición, conectar con la sensibilidad, con esas percepciones expandidas, de construir esas estructuras mentales y materializar nuestro ser. Esto es lo que es el desarrollar las capacidades espirituales, es ser el ser en tierra. Es esto, ¿no? Entonces, aquí van a venir muy a colación y va a estar muy presente estas frases. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi energía? ¿Cómo es mi frecuencia vibracional? ¿Qué he venido a hacer? ¿Y qué karma traigo? ¿Vale? El karma, hay veces que da miedo el karma, pero el karma simplemente es un desajuste energético. Lo que os he comentado antes. Cuando yo formo parte, o sea, yo tengo capas, ¿vale? Vibraciones que están envolviendo mi cuerpo físico, ¿vale? Y cada envoltura, que se llama kosha, cada envoltura energética tiene una vibración, ¿vale? Y todas esas envolturas conectan con un ser superior, ¿vale? Pues ese ser superior, cuando conecta con el aura, tiene un campo electromagnético, lo que os he dicho, atrae vibraciones que son informaciones, situaciones, energía que se han desbalanceado en otra parte, en otra línea de tiempo o incluso aquí. Desbalancearse significa que han sido desordenadas, se han desordenado y ese desajuste lo que quiere el propio ser es que vuelva al orden. Por eso muchas veces dice, si hago esto, viene a mí, pero no viene para darte en la nariz, viene para decir, ordénalo. Es como la madre, ¿no? Que está con los hijos y tiene la habitación desordenada y se cree el hijo, no, es que siempre me está haciendo la vida imposible. No, es que quiero que vuelvas al orden. Pues es esto, es volver al orden. Entonces, cuando en este curso lo que nos va a aparecer mucho es qué traigo desordenado, qué tengo desordenado, qué traigo desordenado. Hay muchas veces, eh, quiero quitar esto para ponerme de nuevo aquí. Hay muchas veces que tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo desde que empecé este camino evolutivo, hace ya muchísimos años, recuerdo que cuando a mí me traían informaciones me decían, no eres tú, es todo lo que tu herencia, tu árbol genealógico, tu herencia como alma trae. Porque yo cargaba en mí, esto no lo hago bien, este carácter es porque yo no sé gestionar, no. Y claro, al final me di cuenta que traemos muchos códigos que son ramificaciones, que son energía de mi propia familia y de mi propia línea de tiempo, de otras líneas de tiempo, donde yo he transitado cosas y a lo mejor no he podido hacerlo de la manera ordenada que pudiera y ahora el alma está diciendo, ahora tienes la fuerza, intenta ordenarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay veces que nosotros nos cargamos con la culpa, nos cargamos con una excesiva responsabilidad de, es que soy, por ejemplo, en mi caso, hay veces que soy muy sobria y soy como muy
Julen me dice señorita Rottelmeier, ¿no? Es que soy muy señorita Rottelmeier, pero realmente, oye, mira que soy muy cercana y soy muy amorosa, pero es verdad que hay veces que tengo mucha rigidez. Esa rigidez son mis ancestros. Esa rigidez son muchas de las cosas que yo he vivido en otra vida que han sido muy heavy y que hay una parte de mí que salta el resorte de la alerta y de tener que estar como en la forma o tener que estar como muy, esto es así, porque lo he mamado, es la fuente de la que yo he bebido, ¿vale? Entonces, cuando yo entiendo que eso forma parte de mis códigos y de toda una herencia, de alguna manera es como que me descargo, no digo es que yo lo hago mal, es que esto es lo que he absorbido. Es como una información que está en mi campo electromagnético y que está magnetizado. Y eso no significa que yo sea la precursora y la artífice de todo lo que está sucediendo en mi vida. Daros cuenta que nosotros somos yo en relación con el mundo. ¿Vale? Yo en relación con el trabajo, yo en relación con mi pareja, no soy yo sola, ¿vale? Entonces mi pareja también me aporta a mí muchos toques de botones y yo le aporto a él muchos toques de botones, ¿vale? Entonces que tengáis en cuenta que muchas veces como, por lo menos siento yo cuando la gente viene a terapia, viene a mí a hacerse terapia, que están muy cargadas con el que tengo que ser de otra manera. Y es como, chica, espérate un momento, o sea, es como suelta y simplemente toma conciencia de dónde viene todo esto, de cuáles son los orígenes. Porque cuando yo tomo conciencia de que el origen viene, que mi abuela, por parte en mi caso, por parte de padre, de madre, por parte de madre, mi bisabuela, tuvo mucha responsabilidad económica, era muy rígida porque vivía en la forma, era una persona que tenía mucho dinero, pero también tenía mucha carga, mucha responsabilidad, estaba mucho en la educación, en lo formal, pues eso lo he mamado yo en mis códigos, porque mi madre desde luego no me ha educado así, pero yo lo tengo en mi código y es vivir muchas veces más el esfuerzo que el propio goce, que el propio disfrute, que me pasa muchas veces, ¿vale? Entonces, cuando yo veo y reconozco ese patrón en mí, pues puedo darme cuenta de que puedo aligerar, puedo soltar y puedo decir, bueno, pues poco a poco, cuanto más conciencia voy tomando de esto que está pasando, mayor es la carga que puedo soltar. Porque no se trata de mí, yo lo tengo que hacer yo y yo sola, no, es que es como, venga, suelto porque esto forma parte del clan, forma parte de la tribu, ¿vale? Entonces, seguimos un poquito hacia adelante. Si queréis pararme porque tenéis dudas, me decís, ¿eh? Vale, ok. Entonces, para que tengamos un poquito en cuenta, vale, solamente eso. Entonces, cuando nosotros vamos ahora a introducirnos en la parte de la hipnosis regresiva, lo que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente, que la hipnosis tiene que ver con pasar de pensar a sentir. O sea, es básico. Cuando nosotros estamos en la mente, directamente la energía se va, porque se mentaliza, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a trabajar con la hipnosis regresiva, ¿vale? La primera clase la vamos a emplear hoy un poco a daros unos códigos fáciles, pero a mí me gusta mucho la parte científica, ¿vale? O sea, es como de dónde viene esto y cómo impacta, cómo incide en nuestra psique y en nuestra parte biológica y física, ¿no? Porque la espiritualidad tiene que estar, al menos yo lo siento así, ¿eh? Tiene que estar muy aterrizada. O sea, no puede estar tan volada. Yo no puedo decir, vamos a hacer una hipnosis regresiva, vamos a conectar con cuando yo era reina, cuando yo estaba en la civilización egipcia. Está muy bien porque vas a sacar mucha información, pero a mí me gusta traerla aquí, a materia, a la tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros decimos, vamos a hacer una regresión, ¿vale? Decimos, venga, hacemos una regresión, pero ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué es lo que se mueve dentro de nosotros? ¿No? Entonces, eso es lo que voy a traer ahora, es como entre bambalinas. ¿Qué hay cuando nosotros hacemos una regresión? ¿Vale? Entonces, lo primero vamos a hacer el contexto. ¿Qué es una regresión? ¿No? Es una herramienta terapéutica. Es una herramienta terapéutica que realmente lo que trata es de traer o abordar traumas, situaciones muy desesperantes, muy paralizantes que tiene la persona
que de alguna manera hace que se bloquee en algún momento de su vida. Por ejemplo, estoy teniendo, hay personas que van porque sienten que hay un bloqueo muy fuerte en la pareja y cada vez que voy a la pareja se repite algo, entro con un maltratador o con una pareja que es muy asimétrica, que tiene mucha autoridad, que tiene mucho dominio, o entro por ejemplo, en amistades donde siempre se repite el rechazo. Me rechazan, me rechazan, me rechazan. Cuando hay un patrón repetitivo muy insistente, normalmente es kármico. Normalmente es kármico, porque tú no sabes de qué viene. Dices, si yo lo estoy intentando hacer lo mejor que pueda, pero es que aparece y aparece y aparece y aparece. Entonces, puede ser, bueno, puede ser de muchas cosas, pero por la experiencia que yo tengo, pudiera ser porque hay un patrón repetitivo, es decir, hay un patrón vibratorio que está repitiendo y que tiene que ver con líneas de tiempo que no son estas, o que nuestro sistema familiar tenga como muy enredada, tenga como muy anudado patrones, comportamientos, situaciones muy fuertes, muy traumáticas, que yo estoy arrastrando en mi propio inconsciente y que no obviamente no soy consciente, pero la estoy repitiendo igualmente. Por ejemplo, una persona que haya tenido, bueno, una mujer que haya vivido la guerra, ¿vale? Esa guerra ha marcado muchas situaciones de ella. Por ejemplo, ha vivido la hambruna, ha vivido la miseria, ha vivido la suciedad, la pobreza, lo que sea, ¿no? Tú eres nieta y sin embargo, tú vives bien, tus padres están bien económicamente, sin embargo, tienes mucho miedo a pasar hambre, a la suciedad, a la podredumbre, ¿vale? Por ejemplo, a ruidos muy estrepitosos, muy estrondosos. Entonces dices tú, ¿pero qué me pasa? Yo no sé qué me pasa. Esto tiene que ver posiblemente con que está reiterando, es decir, en tus códigos, o sea, la herencia que te han dejado tiene mucho que ver con ese tipo de miedo, esas situaciones que tu abuela o tu bisabuela vivió. Entonces, lo que están marcando aquí es, yo estoy sintiendo algo que o sea, que estoy viviendo realmente de mi abuela o de mi bisabuela. No soy yo, pero son mis códigos los que están reverberando, los que están resonando. Eso sería entonces trabajar con constelaciones familiares, ¿ok? Pero cuando no trabajamos con constelaciones familiares porque no pertenece al ámbito del sistema familiar, aunque siempre hay algo de pertenencia, pero cuando no pertenece son líneas de tiempo pasadas, ¿vale? Uy, se me ha quedado parado. La hipnosis regresiva, porque hay una hipnosis clínica, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando trabajamos algún tipo de insomnio, una ansiedad, por ejemplo, dejar de fumar, ansiedad por comer. Y la hipnosis clínica incide sobre, o sea, de alguna manera trabaja sobre ondas cerebrales delta o alfa, es decir, el equilibrio de hemisferios sugestiona el campo, es decir, sugestiona el inconsciente y trabaja sobre una reversión de patrones de comportamiento que sean expandidos, que sean, es que me sale la palabra correcto, pero es que no son correctos, pero sí que son ¿cómo diría? Como de evolutivos, como de despliegue, de evolución, ¿vale? Entonces, no tiene por qué sugestionar el campo, sugestionar la información de forma simbólica. De hecho, es mucho más directo. Cuando nosotros hacemos hipnosis regresiva, que viene también un poco del campo de la hipnosis ericksoniana, que trabaja mucho la psique, el inconsciente, a través de la metáfora. Muy junguiano también. Toda la parte de los símbolos, toda la parte icónica, la parte freudiana, ¿no? Que trabaja mucho con esos símbolos, aunque Freud era muy sexual, pero bueno, trabajaba mucho con esa parte simbólica, pues la hipnosis regresiva trabaja mucho con la metáfora, ¿vale? Y trabaja con la metáfora porque sugestiona, no de forma directa, sino va como atacando ángulos para que la persona pueda como dejarse sentir más y que vaya aflorando una nueva versión, un nuevo equilibrio en ello, ¿vale?
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es la segunda parte, la hipnosis regresiva, que es trabajar desde la parte de infancia, bueno, quizá adolescencia, infancia, gestación, nacimiento y vidas pasadas. Todo eso en una hipnosis regresiva está bien que se haga, porque siempre se dice que desde el nacimiento, perdón, desde infancia, adolescencia hacia detrás es donde están los patrones que normalmente se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando traemos al consciente esos patrones de infancia, adolescencia hacia atrás, es donde nosotros podemos ver cómo repercute pues todo ese inconsciente en nosotros. Y es una maravilla, porque te das cuenta de, pues a lo mejor, cómo de algo que es sutil, o sea, como es algo muy sutil, casi podrías decir que es estúpido, o sea, de verdad, es que hay cosas que dices tú, que estoy trayendo al consciente, algo muy tonto. Un ejemplo sería, yo recuerdo que cuando tenía 6 años, estaba comiendo espagueti en casa de mis tíos y me echaron parmesano. Y a mí el queso lo odio. Y mi tío era súper estricto y me acuerdo que yo estaba tomándole y yo no podía comerlo y lo único que hacía era reírme un poco y no comerlo. Y mi tío me echó una bronca porque no me comía los estos. Yo me quedé sin comunicación, no podía comunicar. Pues esa parte de no poder comunicar, en una regresión, lo que me saltó es la falta de comunicación, de no poder expresar mi verdad porque sentía que algo me iba a caer encima. Es decir, había peligro a la hora de expresar, ¿vale? De expresar mi disgusto, de expresar esto no me gusta, de no ser complaciente, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es algo como muy tonto, pero en la huella dactilar, ¿no? O en la huella energética de Vero con 6 años, se quedó ahí. Se quedó ahí. Algo como aparentemente muy tonto, ella no pudo procesar. Y esa falta de procesamiento lo que hizo es que diera a que cada vez a lo mejor que algo no me gustaba, me lo tragaba. De hecho, está unido con la comida. Me lo trago. No me gusta esto y me lo trago. ¿Vale? Porque me lo tenía que tragar, porque mi tío me estaba echando la bronca y yo me tenía que tragar la comida que era asquerosa para mí. ¿Vale? Entonces, toda esa capacidad de asociación que vais a empezar a entender, van a traer un hilo argumental donde vais a entender, ostras, esto me pasa por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Entonces, es muy interesante el reconocer que detrás de una situación que aparentemente no es tan traumática, empiezan a aflorar un montón de comportamientos, de sentimientos que tienen que ver a lo mejor con la falta de merecimiento, con la falta de ser tú misma, con la falta de, pues, de estar como muy encorsetada, muy encapsulada o lo que sea. ¿Vale? Es interesante, ¿verdad? Como es súper interesante, la verdad. Venga, vamos para adelante. Vale. Ok. Seguimos compartiendo y entonces vamos a ir a la parte que os dije, física, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una regresión, se puede hacer tumbada o se puede hacer como estoy yo ahora, en posición de loto, en posición de meditación. Yo prefiero hacerlo en tumbada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita relajarse lo máximo posible. La, 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 mm, la, mm, ay, ¿cómo se dice? Los músculos, las cadenas musculares tienen que estar rendidas. Tienes que sentir la fuerza gravitacional, o sea, es como, ¡bah! Me pesa el cuerpo, ¿vale? Entonces, de hecho, nosotros tenemos que instar mucho al paciente a, estás completamente relajado, completamente relajado. Y esto es lo que voy a hacer yo con vosotros, ¿vale? Entonces, para daros cuenta, para tener en cuenta una cosa es, si lo hacemos así, en horizontal, yo siento que estamos más relajados. Corremos el peligro de quedarnos dormidos, pero también en esa parte de vigilia o sueño, la capacidad de entrar informaciones son mucho más susceptibles. Es decir, somos más vulnerables a que la información quede más fija, ¿vale? Lo mismo que somos más vulnerables cuando estamos en el sueño, cuando estamos en el enorídico. Por eso cuando nos levantamos del sueño con un mal sueño, parece que te ha caído un cubito de mierda porque eres mucho más sensible a ese tipo de energía, a ese tipo de información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos sentamos, hacemos una relajación y después hacemos una inducción?
Cuando inducimos al paciente a quedarte como, wow, vosotros cuando estemos haciéndolo, quedarte muy serena y muy tranquila, lo que estamos haciendo es trabajar con el sistema nervioso y con las áreas cerebrales, ¿vale? Entonces, el autor, es decir, ay, ¿cómo se dice? El locutor, que en este caso es el facilitador, el terapeuta, el que hace la hipnosis, lo que va a dar, en primer lugar, es su tono de voz, su ritmo, su vocabulario, se va a templar y va a sincronizarse y sintonizarse con una energía muy lenta y muy serena. Va a bajar sus decibelios y a la vez va como a sintonizarse con una energía mucho más pautada y mucho más serena. ¿Esto qué va a hacer? Lo primero, que le estés diciendo al cliente, paciente, le estés diciendo, te puedes relajar, puedes descansar. Y tú ahí directamente van a empezar a funcionar áreas cerebrales diferentes que van a traer informaciones que normalmente no estamos acostumbrados a traer al consciente, ¿vale? La conciencia está, siempre está ahí, lo que pasa es que nosotros no somos conscientes. ¿Qué áreas cerebrales se activan? La corteza prefrontal dorsolateral. De alguna manera es como cuando nosotros estamos conectando con la parte de la capacidad de razonar, de ir hacia lugares, esto, lo otro, ese razonamiento disminuye, ¿vale? El análisis crítico disminuye. ¿Por qué? Porque vamos a ir a conectar áreas cerebrales que tengan que ver con el sentir, ¿vale? Y por eso hablamos de la corteza somatosensorial, porque estamos trabajando con la parte de sentido, de la sensibilidad. Vuestro cuerpo va a sentir mucho más. Y cuando vosotros visualicéis, vais a tomar más referencia y vais a sentir más eso que estáis visualizando, ¿vale? Entonces, esa parte prefrontal, esa corteza prefrontal, va a disminuir su análisis crítico. De hecho, cuanto menos juicio haya, mejor va a ser la capacidad que tengamos de entrar en la hipnosis, ¿vale? Entonces es desactivo unos botones y activo otros. Cuando entramos en la corteza cingulada anterior, que está como en la mitad, esa corteza cingulada ínsula, no, o ínsula también, tiene que ver con el yo, ¿vale? Es el cerebro, el área cerebral que está hablando de mis experiencias como individuo, como persona, no como entidad, como ser que se unifica al todo y soy el todo, no, soy yo como Verónica. Entonces, cuando nosotros conectamos con ese área, lo que estamos conectando es justamente con una sensación de dónde están cómo están mis emociones, cómo estoy sintiendo yo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un procesamiento emocional que se puede ver alterado por la emoción que se está trayendo, que se está como magnetizando, ¿vale? La corteza, la corteza que os estoy hablando de la somatosensorial, que nunca me sale, ¿vale? Tiene que ver con la explicación de lo que estoy viendo, ¿vale? A través de las sensaciones corporales. Y esto en la hipnosis es fundamental, porque ahora hoy no va a dar tiempo a hacer una mini regresión, pero sí que a lo mejor vamos a hacer una introducción básica para que entendamos qué es. El cuerpo empieza a somatizar cosas y de repente empiezas a sentir que no respiras bien, o que te duele un brazo, o que de repente el corazón se acelera. El cuerpo está sintiendo, porque estamos como abriendo el espacio a la parte del inconsciente, ¿vale? La corteza occipital es donde está el procesamiento visual y esta área puede abrirse, de hecho se abre mucho más, y las visualizaciones y la imaginación cada vez se abren más. Aquí voy a hacer un inciso. Muchas veces cuando estamos haciendo una hipnosis regresiva, es decir, estamos regresando a algún lugar, tienes la sensación de que estás inventándotelo, pero me da igual, porque la imaginación es un ejercicio cerebral que lo que hace es poner en asociación muchas áreas cerebrales que dan como resultado un tipo de información. Esa información al principio
puede estar teñida de muchas cosas como imaginativas, como irreales, pero conforme va tomando forma, eso ya deja de ser irreal, eso ya va tomando, es esto como cuando decimos, os pongo un ejemplo, entro en una casa o entro en mi casa y digo, ay, me estoy imaginando que ahí hay alguien, me lo estoy imaginando, pero de repente esa imaginación empieza a cobrar forma, es decir, no es que me estoy imaginando, es que estoy sintiendo. Es que estoy sintiendo algo. Estoy sintiendo algo más cerca, estoy sintiendo algo cerca mía, estoy sintiendo que algo me puede tocar o que algo... Y entonces, ¿qué pasa? Que de esa aparente imaginación, eso ha ido procesándose, ha ido evolucionando y ha ido tomando forma. Pues esto es lo que pasa en la hipnosis. Lo que aparentemente es como, me lo estoy inventando, me estoy creyendo que estoy en la civilización arcaica donde yo soy una reina. Empiezo a abrir más esa información y te das cuenta que a lo mejor ya no eres una reina, pero eres una persona que tenía poder en esa existencia y que tú al principio lo has unificado con que eras una reina, pero te estás dando cuenta que no, que solamente es que tengo poder y que ese poder tenía que ver con que estaba en un poblado y yo a lo mejor era la persona que hacía la alquimia, me lo invento, ¿vale? Entonces, poquito a poco, eso que empezó como de forma imaginativa se está tejiendo con una información que está siendo mucho más real y mucho más verídica. ¿Qué es lo que hace que yo sienta que sea real? La parte de visión, la parte de mi cuerpo. Se somatiza en el cuerpo. Estoy sintiendo que me estoy expandiendo, que mi cuerpo inclusive puede sentir lo que se está transformando. Hay veces que yo he hecho una hipnosis regresiva y la persona estaba, me siento enorme, me siento como si hubiera crecido 1000 metros o me siento pequeña y me duele mucho la joroba. Es como me sintiera una anciana. Y es porque estás trayendo esa energía aquí. Es decir, estás imantando esa energía y lo estás trayendo al campo, aquí. ¿Vale? Otra cosita sería el tálamo y los núcleos de base. O sea, nos quedamos con el tálamo y hipotálamo. Tiene que ver con la regulación del dolor, el procesamiento de la información sensorial. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una, no sé si os ha pasado, pero a mí me pasa un montón cuando, por ejemplo, voy en coche y tengo un susto, ¿no? De un frenazo, alguien que se cruza, no sé cuánto, y de repente no sentí algo de un calor rapidísimo, ¡pum! Que se queda aquí en el cerebro, es como, ¡pum! Es una reacción que realmente está conectando con el hipotálamo, tálamo y la amígdala, que son los miedos, ¿vale? Es esa reacción muy rápida, rápida, que te hace a lo mejor que se eleve, aumente la presión arterial y que tengas hasta calor o que tengas sudores fríos, pues eso tiene que ver con esto. Se regulan las emociones, entonces tú en el propio proceso de la hipnosis lo que vas a sentir es eso, la sensación de hay algo que se está abriendo, las emociones se están abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Os lo he traído en foto para que sintáis, por ejemplo, la ínsula, ¿vale? Está aquí. Aquí, por ejemplo, muy interesante, la corteza cingulada. Esto es la parte que tiene que ver con el yo. Cuando nosotros activamos esta área es como yo, Verónica, lo que me pasó a mí, lo que sentí yo, ¿vale? Aquí está el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo. El hipocampo es la memoria, ¿no? Donde se activa la memoria. Entonces, el hipocampo también tiene mucho que ver con esto, porque en el hipocampo es como tú vas a traer, a rescatar de la memoria un montón de información que de repente dices, ostras, qué fuerte esto, yo no me acordaba, me ha salido, y es porque realmente estás en un estado donde la conciencia va a reflejar lo que tu ser quiere que tú tome e integre, ¿vale? Seguimos adelante.